Fior, le quiero compartir a usted la historia de la doctora Isabel Cuadros, nuestra invitada, a usted y a todos nuestros televidentes. Tengo la fortuna de conocerla hace muchos años y no temo equivocarme que ella ha dedicado su vida entera a trabajar por los niños, en la prevención de todo tipo de maltrato, en cuidarlos, en protegerlos, en prevenir, y por eso hace muchos años con la Asociación Afecto para la Prevención o contra el Maltrato Infantil, ella no se ha cansado de lanzar estrategias, campañas, solo por hoy la semana del buen trato, siempre propendiendo porque los niños sean la prioridad en nuestro país y en el mundo, y porque los niños no son el futuro, los niños son el presente y es hoy, aquí y Así ahora. mismo. Por eso siempre debemos estar agradecidos de la doctora Isabel Cuadros, quien hoy nos atiende amablemente en medio de su agitada agenda, que sabemos es muy complicada, y gracias a la virtualidad. Me encanta volverla a ver, doctora Isabel, reciba mi abrazo y gracias por acompañarnos. Aquí estamos para hablar de los niños, un tema que debe ser prioritario todos los días. Muchísimas gracias. Un saludo a todos allá en su mesa de trabajo, pero también a todas las personas que nos oyen y nos ven en esta mañana de febrero ya. Estos tiempos de pandemia uno ya no sabe en qué fecha está. Y la felicito, Ay, la Solo- veo muy equipada con sus audífonos, su sí. diadema, mejor dicho, ajustada a las Adelante, tecnologías adelante. que nos ha impuesto Lo la que pandemia. pasa, sí, lo que pasa es que a veces realmente como uno está en todo, ¿no? Entonces ahora toca abrir la puerta, toca preparar el almuerzo, toca preocuparse de unas cosas que pues antes realmente uno tenía como quien hiciera esas cosas. Entonces resulta que a veces hay mucho ruido y realmente los audífonos y el micrófono ayudan muchísimo y también ayudan a que la voz salga más clara. Entonces las personas no tienen como esa dificultad tan enorme, pero no crea, ha sido todo un aprendizaje, porque pues si yo sí sabía que existían estas plataformas y en algunas juntas directivas se usaban, sobre todo yo soy parte de una junta directiva en Miami, entonces ya habíamos aprendido a usar Zoom, pero realmente hoy en día pues es todos los días con la tecnología y a Dios gracias, ¿no? O sea, imagínense lo que debió ser la pandemia del 18 cuando no había nada de esto. Entonces, Muy no, pues difícil. bueno, aquí nos defendemos de pantalla en pantalla. Sí, pero tranquila que la imagen está perfecta y su voz también, además porque a usted nunca le ha temblado Sí. la voz cuando de los derechos de los niños se trata. Mire, doctora Isabel, Pues no. permítame, iniciamos por lo siguiente. A propósito de Ujú. pandemia, porque se habla de todo, de la economía, de la política, de los negocios, pero ¿y los niños qué? En esta pandemia, ¿qué ha pasado con la salud integral de los niños? ¿Y qué ha pasado con esos niños que experimentan traumas, que tienen cosas difíciles en la vida? ¿En pandemia su situación se ha complicado más? ¿Cuál es su percepción? Sin ninguna duda. Hay algunos muy buenos escritos, sobre todo de ustedes conocen también a Francisco Cajiao, que escribe en El Tiempo y que siempre está en el tema de la educación y los niños. Realmente lo que uno ve primero es que los niños necesitan socializar. O sea, el aprendizaje de la socialización pues no se hace exactamente en la familia, sí la familia como primera instancia, pero después pues ellos necesitan salir a tener sus amigos, a aprender a relacionarse con otras personas por fuera de su medio familiar y eso pues obviamente se hace en la escuela. Pero además de eso, realmente lo que uno ve es una carencia, sobre todo en los niños que son de las zonas menos favorecidas del país y pues yo sí quiero hacerles un énfasis muy importante en los niños en la ruralidad, porque no se ha medido todavía, pero yo les prometo que muchos niños de esa ruralidad no van a volver a la escuela. Y eso es gravísimo porque si uno no cambia, pues realmente si uno no tiene acceso a la información y a la educación, pues uno no cambia de clase social. Eso ya pues digamos que está más que demostrado en el mundo. Entonces, en términos de lo que está pasando con nuestros niños, pues sí, indudablemente es una situación muy dolorosa y pues yo creo que todo el mundo, y pues a mí sí me parece que eso hay que resaltarlo, ha hecho su mejor esfuerzo. Los profesores han hecho esfuerzos, los niños hacen un esfuerzo, pero imagínense lo que es un niño con un celular tratando de entender lo que el profesor está diciendo. Eh,
porque la conectividad en el país pues sigue siendo muy pobre. Hay que decirlo, porque como todo, pues hay mucha gente que ha hecho mucho esfuerzo, hay maestros que han hecho un esfuerzo infinito, porque si nosotros, digamos, no teníamos como tanto conocimiento de cosas tecnológicas, pues los maestros menos. Y pues todo el mundo ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande. Pero pues sí, para los niños la situación es muy grave y pues dolorosamente el país botó como a la basura experiencias importantísimas. Por ejemplo, Radio Sutatensa. Radio Sutatensa educó una generación de campesinos, porque antes pues obviamente la tecnología quería decir el transistor. Y eso realmente fue una experiencia pionera en el mundo. Y sin embargo, pues yo creo que no hemos aprovechado lo suficiente la radio comunitaria. Creo que pues deberíamos mirar un poquito las cosas pioneras que Colombia a veces se inventa y se olvida, ¿no? Es muy, muy chistoso. Pero yo sí creo que hay muchos niños que están sufriendo mucho y que a veces los profesores, como también están en la virtualidad, pues no coordinan qué tareas le están poniendo a los niños. Y entonces lo que vemos es que les llegan guías de todos los profesores y entonces el niño a qué horas hace eso. Y por supuesto, no podemos desconocer que para los cuidadores, madre y padre o los que estén en la casa también es un esfuerzo importante. Una persona que trabaja y entonces la niña de pronto necesita que la mamá le ayude o que el papá le ayude y todo el mundo en el mismo espacio reducido. Ha sido, yo pienso que esta pandemia es casi como que hubiéramos vivido una guerra generalizada a nivel mundial. Pero bueno, ahí vamos saliendo y pues hay que definitivamente darle las gracias a ese mundo de la ciencia que pues nos está salvando. Yo pensaría que realmente gracias a todos esos científicos de todas partes del mundo que han dedicado su vida a esa maravilla que son las vacunas, pues vamos a lograr salir de esto ya. Pues hay luz al final del túnel. Doña Isabel, qué bueno escucharla y saber que es una mujer con tanta propiedad en estos temas tan sensibles como son los niños. Usted hablaba de los niños en general, pero yo particularmente tengo una inquietud y hasta una preocupación y son los niños pequeñitos, esa primera infancia hasta los 6 años, que necesitan esa socialización, que ellos no están pendientes del computador porque ellos tienen que tocar. Es decir, esa es la que más me preocupa a mí. Ya después de los 7, los muchachitos pinchan los computadores y los celulares y todo. Pero esa primera infancia, doña Isabel, me gustaría escuchar su reflexión. Sí, es una situación muy difícil. Los niños en primera infancia, pues todos sabemos, y estamos haciendo seminarios periódicos sobre esto porque los niños, en la primera tarea, digamos, psicológica importante que hay que hacer con los niños hasta los 3 años es la formación del vínculo afectivo. Entonces, en esa dirección sí hay una ganancia, porque los niños pues tienen que estar con la mamá y con el papá. Pues el vínculo afectivo, que es una teoría, imagínense, en estos días que estábamos en el grupo de estudio releyendo toda la teoría de Bowlby, pues el vínculo afectivo es algo que viene desde el año 56 y antes. Sin embargo, hay mucha gente que no se ha enterado que los primeros años en la vida de los niños y las niñas están determinados por la formación del vínculo afectivo. Entonces, en esta dirección, pues realmente hay una ventaja y es que los niños están con mamá y con papá. Ahora bien, estos niños y sobre todo los que están en condiciones desfavorables, pues están perdiendo, yo no me atrevería a decir que en los primeros años de la vida es tan grave la socialización, porque realmente para un niño pequeño el mundo es su mamá y su papá. Y al comienzo, más su mamá. Con el perdón de los hombres, pero más su mamá, porque finalmente en general en todas las culturas mamá es quien atiende a los niños pequeños, porque obviamente también los lacta y todo este tipo de cosas. Pues en la evolución esto ocurrió así, solo hay un par de especies que no es la hembra la que cuida a la cría pequeña, es muy interesante, los caballitos de mar son los únicos y los pingüinos. Pero entonces, en alguna medida esto es bueno para los niños, que mamá esté ahí. Ahora, imagínense una mamá que también trabaja en otros oficios, o que la mamá tiene que haber entrado a toda la tecnología para poder trabajar, y entonces tiene además un niño
pequeño, una niña pequeña que tienen que además atender. Y para el niño tenemos que recordar que en esa etapa que te preocupa tanto, pues no hay tiempo, no hay estructuración del tiempo. Entonces el niño no entiende que la mamá dice más tarde o estoy en una reunión. Eso no es algo que los niños puedan comprender en esa etapa del desarrollo. Entonces todo esto ha significado una serie de cambios importantes. Dolorosamente, pues sí, ha habido un aumento, sabemos, del maltrato, pero hay una disminución del reporte. Porque claro, ¿quién es el que ve el niño por fuera del núcleo familiar? Pues el profesor. Entonces ha habido una serie de problemas graves en estos niños. Más adelante, cuando ya los niños tienen 4, 5, 6 años, pues claro, obviamente han estado muy deprivados de todo lo que la escuela o todos los operadores de primera infancia les dan a los niños. De manera que esa es la situación y habrá que hacer mucha investigación post pandemia a ver qué fue todo lo que ocurrió. Doctora Isabel, permítame que la saque del tema académico para ir a otro un poco más crudo, pero muy real, y es respecto al trabajo que usted ha hecho durante todo este tiempo, que sin duda ha valido la pena, pedagógicamente. Gracias, porque a veces uno está de tomarse un antidepresivo. No, se lo digo, ha valido la pena. Porque con todo lo que ustedes han hecho, seguramente se ha salvado una vida, se ha creado conciencia, pero también seguimos viendo esa realidad triste de casos de maltrato infantil, cuando tenemos que comunicar sobre el menor que es violado por su padrastro, por sus padres, que es maltratado, que es golpeado. Esta mañana veíamos a la vicefiscal Marta Mancera anunciando que la Fiscalía se va a encargar de las investigaciones por los casos de reclutamiento de menores del ELN. No hay claridad sobre el reclutamiento en el caso de las FARC. Vimos este muchachito que salió de estar secuestrado, de prestar su servicio militar a estar secuestrado por él. Era un niño en el cuerpo de un adolescente, pero un niño con un síndrome de Estocolmo, con una cantidad de cosas. Entonces, esa es la realidad que seguimos viviendo. Pero, doctora Isabel, ¿hemos avanzado en algo? ¿En qué más hay que trabajar? Porque le dejamos todo o a las autoridades, a los gobiernos o a ustedes los expertos. ¿Qué más tenemos que hacer para que, por favor, entendamos la importancia de proteger y cuidar a nuestros niños? Yo creo que tratando uno de ser positivo, ¿no es cierto? Porque como le digo, de verdad uno a veces mira lo que pasa a los niños en Colombia y a veces realmente uno se pone muy triste. Entonces, yo creo que hemos avanzado porque hay mucha conciencia. Digamos que en alguna medida la gente ya sabe que esto existe. Los medios de comunicación saben, la Fiscalía sabe, el ICBF sabe, las comisarías de familia saben que el maltrato existe. Ahora, ¿dónde estamos? Pues yo creo que es que el país ha ido creciendo en población y las instituciones no han ido creciendo a la par que la población. Es decir, usted sigue atendiendo con la misma cantidad de defensores de familia, sigue atendiendo con la misma cantidad de equipos psicosociales, porque se privilegian, y eso sí hay que decirlo y hay que decirlo duro, se privilegian otros sectores, ¿no es cierto? Se privilegia mucho más la defensa, se privilegian otras cosas. Y pues obviamente todas las cosas son importantes, pero si nosotros no atendemos mejor a la infancia, jamás vamos, y esto lo dijo el doctor Francisco Cobos, nuestro psiquiatra infantil pionero en Colombia en el año 73, porque nosotros éramos superados por la manera en la cual tratábamos a los niños, y esto sigue siendo cierto ahí. Entonces, usted tiene una población creciente de niños que están accediendo a la justicia, que están accediendo a la protección, que están accediendo a la salud, pues los cuentos que sacan del sistema de salud. De hecho, el sistema de salud ha mejorado dramáticamente. No digo que sea perfecto, pero si ustedes ven lo que pasó con la pandemia, el sistema de salud aguantó. Aquí no vimos muertos en la calle como en otros países. Entonces, yo pienso que lo que había que haber hecho de alguna manera es parecido a lo que se hizo en el sector salud, que es aumentar la oferta. Entonces, ¿quién no ha aumentado la oferta? Pues la Fiscalía, porque entonces, y dolorosamente, se gasta el dinero en la punta de la pirámide, pero no en la base. Esto es un fenómeno muy similar que pues obviamente tiene que ver con fenómenos estructurales en Colombia. Usted tiene que aumentar la cantidad de fiscales especializados en niñez,
usted tiene que aumentar la cantidad de investigadores que saben qué están haciendo cuando investigan un crimen contra un niño o una niña. Usted tiene que aumentar la cantidad de defensores de familia, tiene que pagarlos bien y tiene que preocuparse de la salud mental de esas personas, porque guardadas las proporciones, uno tiene, y yo creo que yo lo tengo, un poco de síndrome de agotamiento, de burnout, que llamamos, porque trabajar con la violencia hacia los niños es ver tal vez lo peor de la especie humana. Entonces, Así es. todas esas cosas han pasado. Y las instituciones, ha habido yo me atrevería a decir que dentro de lo positivo tenemos un número mayor de personas que son conscientes de esta problemática, pero lo negativo es que las instituciones no han mejorado la cantidad de profesionales que atienden a los niños y a las niñas. Entonces, usted tiene una cantidad de problemas estructurales. Y para hablar de otros temas gravísimos, usted tiene que aumentar la cantidad de pediatras que hay en el país. No podemos seguir sin la cantidad suficiente de pediatras, de psiquiatras infantiles, aunque sean psiquiatras como yo, por ejemplo, que sabemos de niñez, pero hay que aumentar la cantidad. Entonces, es un problema muy complejo porque, claro, ustedes entienden que uno aumenta la conciencia, al aumentar la conciencia sobre un problema, aparecen muchísimos más casos. Y al aparecer esos casos que antes estaban obviamente ocultos, pues usted tiene que aumentar la infraestructura de atención. Entonces, digamos que sí hemos mejorado, pero pues la realidad muestra, por ejemplo, en el caso del abuso sexual, que hay una gran cantidad de personas que siguen en el siglo pasado, cuando Freud decía que el abuso sexual era algo que era una fantasía en los niños. Hoy en día todos sabemos que eso no es verdad, pero hay un movimiento que uno resiente mucho que los medios de comunicación le den tanta prensa a los abusadores sexuales. Nos deberían dar a nosotros la misma prensa, la misma cantidad de medios de comunicación. Entonces, digamos que como todo, ha mejorado el nivel de conciencia, pero también hay una reacción organizada de las personas que abusan de los niños. Pero, pues ahí vamos, como usted dice, pues uno se ha pasado la vida en esto y pues yo creo que hemos logrado cosas, no las suficientes. De una vez los invito al Congreso número, tengo que aprendérmelo a decir bien porque la gente dice esta palabra mal, el 28º Congreso. Imagínense lo que son 28 años tratando de educar al país. Están bienvenidos, ustedes pues obviamente tienen su credencial de periodistas, pero es muy importante que la gente sepa. Omar, cuéntenos de eso, doctora. Sí, ¿cómo, virtual o qué será? Sí, pues nosotros aprendimos, afortunadamente gracias aquí a la persona que maneja la parte administrativa, que curiosamente es ingeniero. Entonces digo yo curiosamente porque ha hecho un cambio importante en la organización. Sí, claro. Porque entonces logramos, y gracias a la decisión que se tomó tempranamente, hicimos un congreso el año pasado maravilloso. Parecía realmente que uno estuviera en el sitio caminando por el Congreso en todas nuestras salas, y pues fue dedicado, fíjense, al grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, que también ha hecho una tarea titánica a lo largo del tiempo en decirle a las personas que la crianza tiene que ser respetuosa. Entonces, hicimos este congreso y pues ¿qué descubrimos? Que usted puede tener sin un costo tan alto a personas al otro lado del mundo, y que pues para el conferencista también es bueno. A ver, a algunos les gusta viajar y uno resiente mucho pues el intercambio, lo que Álvaro Posada llama el congreso de corredor, que es el intercambio que se da entre comillas los expertos o los que están en el área. Pero descubrimos que se puede hacer un congreso virtual, que se puede hacer a un costo menor para las personas y para la organización, que podemos tener personas al otro lado del mundo y que las podemos compartir y que nos pueden compartir su conocimiento. De manera que en este año el Congreso va a seguir virtual y yo no creo que nos vamos a bajar de la virtualidad ya, porque obviamente es muy interesante hacerlo de esta manera. Uno puede estar en su casa, no tiene el trancón, se puede tomar el café cuando se cansó, en fin. Y las personas tienen más acceso a la información, que es un punto crítico. Entonces, vamos a hacerlo será? Y este año es julio 12, 13 y 14, y vamos a dedicarlo a las niñas, porque las niñas sufren mucho.
las niñas son el 85% de los casos de mujeres que llegan a medicina legal por abuso sexual. Si ustedes saben, se acaba de hacer la investigación, pues no se acaba, pero se publicó, y que muestra la investigación de Together for Girls. Obviamente que el nivel de violencia contra las niñas es muy, muy grave. Entonces, pues queremos no, afecto siempre ha seguido niñas y niños. Nosotros creemos que ver esta cuestión del género, más allá de decir la niña y el niño, es hacer estadística. Y esto hizo esta investigación, y pues vamos a hacer énfasis en unas problemáticas que tienen solamente las niñas. Con esto no quiero decir que vamos a abandonar a los niños, no, los niños también hay que ponerles atención, pero este año vamos a dedicarlo a la niña. ¿Y la plataforma para entrar, cuál será? Nosotros estamos entrando siempre por Zoom. Tenemos un Zoom muy grande que aguanta esto, que aguanta la traducción simultánea, porque pues obviamente de todas maneras siempre hay que traer a los americanos, que son las personas que han trabajado más en esto, y pues obviamente lo importante es que vamos a poder traducirlos, porque uno de los puntos críticos, hablando de que no ha cambiado, pues no ha cambiado el acceso a la información, porque mucha de la investigación se hace en inglés, y pues dolorosamente seguimos teniendo un rezago en que las personas puedan por lo menos leer la investigación en inglés. Entonces, eso vamos a hacer, vamos a tener tal vez a todos los pioneros de América Latina, vamos a hacer como una secuencia de lo que ha sido la historia del maltrato infantil. Vamos a tener a José Díaz Huertas desde España, vamos a tener a José Francisco desde Venezuela, pues seguramente vamos a tener a Liliana Ortiz desde Ecuador. Queremos como compilar quién ha sido el pionero en todos estos años de trabajo en América Latina. A la primera persona que escribió un libro en español de maltrato infantil, que es Arturo Loredo Abdalá, desde México. Entonces, y vamos a trabajar pues un poco con dos organizaciones aliadas, que son la Aldea de Niños, que se encarga de la protección y que en este momento tiene una investigación muy sólida, qué le pasa a la protección, y pues claramente hay que mejorarla. Ese es como el resumen de todo lo que ellos han estado trabajando. Los niños son tratados como si fueran delincuentes. Realmente, en muchas ocasiones en el sistema de protección los tratan como delincuentes. Además de eso, el sistema está gastando más dinero en los presos que en los niños de protección, y eso no puede ser. No puede ser que el Estado colombiano, en cambio de tratar a los niños mejor, en liderar oferta de servicio, lo que está haciendo es realmente muy deficiente. Hay que decirlo, no es una cuestión personal, pero pues la protección hay que mejorarla. Entonces vamos a hablar de eso. Seguramente vamos a traer una de las luminarias a nivel mundial, que es Howard Dubowitz, que nos va a hablar de un tema que se descuida mucho, que es la negligencia. Es lo que yo dejo de hacer por los niños y las niñas. El año pasado solamente en accidentes de tránsito murieron más de 530 niños. Y pues ustedes han visto alguna campaña que le diga a la gente, oiga, la reglamentación dice que usted no puede llevar un niño menor de 10 años en una moto. Entonces uno se va a sitios cuando se podía ir a sitios, y yo, por ejemplo, estuve contando si había en una población pequeña, pues, pero que todo el mundo usa moto, cuántos niños vi con casco en una moto. ¿Saben cuántos? Ninguno. Y yo no, como les digo, los niños pequeños no deben ir en una moto, pues porque obviamente, miren la cifra, con mucho gusto les mando la investigación, porque pues queremos aliados en hacer campañas de prevención de accidentes, pero 530 es una cifra absurda. Pues doctora Isabel, entonces, yo me quiero sumar ahí porque le quiero primero agradecer el tiempo que usted nos brinda, que siempre será poco para hablar de los niños y de campañas y de prevención. Y también le quiero ofrecer este espacio para que lo que haya que divulgar desde su asociación, la semana del Buen Trato, el congreso, la campaña que sea, nos lo envíe, porque a veces no hay siempre la posibilidad de una entrevista, pero siempre estamos abiertos a crear ese espacio para por lo menos desde nuestra esquinita aportar algo, y es la divulgación de esas campañas de prevención. Entonces aquí estamos dispuestos y le agradezco, y no desfallezca, no decaiga, que lo que usted ha hecho ha valido la pena y tiene mucho más impacto que el que usted recibe. Omar. Así que gracias y felicitación. Gracias, la Asociación Omar, Afecto, doctora Isabel, ¿la Asociación Afecto tiene alguna página o alguna red social? Sí, nosotros estamos en todas las redes sociales,
También tenemos Asociación una Afecto. página para la... Ujú. Sí, usted puede buscarlo como Asociación Afecto. La página web son las consabidas W y afecto.org.co. Ahí usted puede encontrar algunos cursos gratis, otros que tienen un costo razonable. Estamos trabajando en prevención de violencia en las mujeres, que es un tema también tremendamente importante. Tenemos una escala de percepción del riesgo para las mujeres gratis, que pueden entrar y verla en la página web, y ahí tenemos nuestra diplomatura virtual, que es una diplomatura muy seria que tenemos ya hace por lo menos 15 años, sobre maltrato infantil. Tenemos un curso de prevención de violencia a las mujeres, tenemos una de prevención del abuso sexual y por supuesto tenemos uno gratis de por qué la estúpida pseudociencia alienación parental no existe, que es un daño que se le está haciendo a los niños enorme. Ahí está gratis, pueden ver al juez Rosansky hablando de por qué eso no existe. De manera que toda esta oferta está ahí para ustedes. Y pues Omar, yo sí te agradezco que te acuerdes de mi campaña de Solo por Hoy. y, y pues contamos con ustedes para la divulgación de nuestras actividades. Bueno, Total, muy bien, ahí doctora estoy. Isabel. Un Embajadores. abrazo, un abrazo, muchas gracias, doctora Isabel. A ustedes, mil gracias. Muchas gracias, Fior. Nos vemos mañana. Ya viene Sí, la señor. negrita candela. Vamos a hablar de las noticias del espectáculo. Vamos a hablar con los empresarios de la noche, la situación en Bogotá, a propósito de los gastrobares. Y en segundos con nosotros la bellísima Aura Cristina Gainer. Aquí estamos. Hasta mañana.